la Extremadura vieja, los pastores se reunían al anochecer en un chozo, alrededor de una hoguera, para contar historias y leyendas de su tierra. Hoy, Jesús Muga reabre uno de esos chozos con el fin de traeros esas y otras muchas historias. Haceos un sitio alrededor de esta hoguera. Acompañadnos esta noche. Pasad. Calentad vuestras manos al calor del fuego de este chozo que abrimos en este valle. Un valle que guarda uno de los tesoros más valiosos y venerados de Extremadura. Nos encontramos a la falda de uno de los picos más reconocidos de esta tierra, lugar con historia propia a la que le dedicaremos su propio chozo. ¿Lo escucháis? Son las campanas del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Llaman a misa, y la morenita guarda en su refugio a los fieles que acuden a pedirle. Nos adentramos en la historia de un lugar al que peregrinan desde hace siglos más que reyes y personajes ilustres, miles de extremeños, tanto de fuera como de dentro de la región, como llamados por una devoción innata que la propia Virgen Negra siembra en todo aquel que nace en esta hermosa tierra. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Quieres conocer los secretos de Extremadura? el chozo del siberiano. Dice una antigua leyenda que la imagen fue realizada en un taller de escultura en las lejanas tierras de Palestina, allá por el siglo I, por petición de Lucas el Evangelista. Fue venerada en diferentes templos hasta que el Papa Gregorio Magno le regaló la imagen a Leandro, arzobispo de la Sevilla visigoda, y fue durante la invasión musulmana cuando los cristianos de esta ciudad, en su afán por proteger los tesoros cristianos, depositaron la imagen de la Virgen en una caja que luego escondieran junto al río Guadalupe. No fue hasta el siglo XVIII que la Virgen volviera a hacer acto de presencia, apareciéndose al vaquero Gil Cordero cerca del castillo de Alía para indicarle su paradero en los aledaños del río. El pastor hizo caso omiso a dicha aparición hasta que tiempo más tarde fue la propia Virgen la que le guió para que diera con ella. Cuando pastoreaba su ganado cerca de Guadalupe, una vaca salió del camino, perdiéndose en el valle. Días más tarde, Gil Cordero encontró la vaca muerta, por lo que decidió desollarla para aprovechar su piel. Como era costumbre, antes de hacerlo, hizo la señal de la cruz en el vientre del animal, y justo cuando fue a clavar el cuchillo, la vaca se puso en pie, sorprendiendo al vaquero, y llevándole a preguntarse si aquel milagro lo habría obrado la Virgen que se le apareció. Recordando que se encontraba en la zona donde se le indicó, comenzó a excavar justo en el punto donde se hallaba la vaca tumbada cuando la encontró. No tardaron en dar sus manos con la caja que contenía la viva imagen de la Virgen que se le presentó en el castillo de Alía. Con sus propias manos le hizo una cabaña de piedra y madera a la imagen. Después viajó a Cáceres para comunicar su hallazgo a las autoridades eclesiásticas y expresar su deseo de que la talla fuera venerada. Por respuesta recibió una negativa. El tiempo pasó para el pastor, que sufrió la desgracia de ver morir a su hijo. El dolor indescriptible de un padre al perder a su vástago, así como su propia fe en la Virgen, le hicieron rezar, pidiendo la resurrección de su niño. No ocurrió, al menos no en ese momento. Dispuesto todo para el entierro del joven, la comitiva fúnebre, encabezada por el párroco y los familiares, acompañaban al difunto en su último adiós. Apenas llegaron al lugar donde sería sepultado, el clérigo abrió el misal y, acto seguido, el hijo del vaquero se alzó de su ataúd ante el asombro de todos. Y todos cayeron de rodillas, cuando, habiendo recuperado el joven el aliento, dijo que una mujer le había dado la mano, ayudándole a levantarse. Aquel milagro fue el que logró que aquella vetusta cabaña se convirtiera en iglesia a la que muchos comenzaron a peregrinar para pedir milagros a su Virgen. Lamentablemente, de la supuesta primitiva cabaña que le hizo Gil Cordero a la talla no queda nada, aunque desde el siglo XV se exponen en la entrada del templo trozos de mármol blanco que eran parte de la caja en la que fue hallada la imagen. ¿Cómo pasó entonces a ser esta monasterio?
se le atribuye a otra leyenda que cuenta que el rey Alfonso X se encontró esta iglesia en 1330 durante una cacería. Años más tarde, habiendo escuchado los milagros que la Virgen había obrado, se encomendó a ella durante la batalla del Salao, en 1340, y milagro mediante, o no, salió victorioso de aquella batalla. Por este hecho, el rey decidió reformar la modesta iglesia, añadiéndole edificios adyacentes, un albergue para peregrinos y un hospital para curar las heridas de quienes acudían allí. Este acto no solo le proporcionó la majestuosidad que hoy día tiene el monasterio, sino que sirvió para posicionar Guadalupe como una de las primeras villas europeas con hospital. A lo largo de su historia, el monasterio ha recibido la visita de innumerables fieles pidiendo milagros o agradeciendo que se le concedieran algunos. Entre ellos hay algunos ilustres como Cristóbal Colón, que acudiera a la Virgen antes de sus viajes para pedirle protección, constando que allí se gestó su viaje a las Américas, tras el cual volvió, en 1493, para agradecerle sus logros. Con él llevó 2 indígenas taínos, con el fin de mostrarles la fe cristiana y la devoción a la Virgen de Guadalupe. Allí los bautizaron, en la pila que ahora corona la fuente frente al monasterio. También acudieron en varias ocasiones los reyes católicos a presentar su respeto, así como a hacer patente su devoción por la Virgen. Isabel la Católica incluso la visitó antes de ser proclamada reina, indicando que aquel lugar le transmitía paz y serenidad. Por otra parte, Hernán Cortés visitó el monasterio en 1528 para agradecer haber sobrevivido a la picadura de un alacrán. Años más tarde, hiciera lo mismo el célebre escritor Miguel de Cervantes, para ofrecer los grilletes que lo mantuvieron cautivo en Argel, en agradecimiento a la Virgen por su liberación. Es fácil, escuchando esto, acertar al decir que la Virgen de Guadalupe se ha convertido en todo un emblema y santo de devoción para muchos. Pero, ¿cuándo se convirtió en la patrona de todos los extremeños? El chozo del siberiano con Jesús Muga. En octubre de 1906 se produce una gran peregrinación desde diversas partes de Extremadura a Guadalupe, hecho que lleva al Papa Pío X, en marzo de 1907, a consolidar a la Virgen como la patrona de Extremadura, convirtiéndose así en una de las 7 patronas de las comunidades autónomas de España. Se decidió entonces, debido a esto, que la festividad litúrgica coincidiera con la celebración de la comunidad autónoma. ¿Cuándo? El 8 de septiembre. Algo más de un par de décadas después, el 12 de octubre de 1928, la Virgen de Guadalupe es coronada canónicamente como Reina de la Hispanidad por el Cardenal Primado de España, Pedro Segura, el que fuera legado especial de su Santidad Pío XII. Lo hace en presencia del rey Alfonso XIII. Como no puede ser de otra manera, este título refleja la profunda e importante conexión con el mundo hispano y la influencia que ha tenido la propia Virgen en su evangelización, sirviendo de lazo de unión entre ambas comunidades. Este hecho parece haberlo querido confirmar el aspecto más notorio de esta Virgen, su tez morena. Bien puede ser por obra divina en honor a esa unión entre pueblos que comparten más que sangre, una piel morena curtida por el campo y el tiempo, siendo también ejemplo de diversidad. O quizá no se trate más que por el envejecimiento natural de la madera. El asunto es que esta característica la ha dotado de algo más que simbología, un sobrenombre con el que todos nos referimos a ella con cariño, la Morenita. Que se convirtiera en un referente como símbolo de la ya mencionada unión entre comunidades, le allanó el camino para que la UNESCO, en 1993, declarara el conjunto del monasterio y la Basílica de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad, lo que le ha servido no solo para darle el valor que se merece a tan espectacular monumento, sino para colocar en el mapa, más si cabe, la población, la comarca y la propia región, atrayendo a miles de turistas que enriquecen la economía y descubren las bondades de esta preciosa tierra abandonada. Sigue nuestro recorrido por los aledaños y el mismo interior del monasterio, pues la Virgen de Guadalupe y su refugio
guardan tantos secretos como curiosidades. Dada su importancia para con esta tierra y la del otro lado del Atlántico, un monarca tan distinguido como Fernando el Católico no pudo más que rendirse a la Morenita, ofreciéndole costosas lámparas, una rica capa de brocado carmesí, 2 coronas de oro con piedras preciosas, una valiosa casulla dorada, un manto verde que sirvió para ser el terno del tanto monta y hasta un crucifijo de 5 kilos labrado con el primer oro que llegó de las Indias. Pero estos no son los únicos tesoros que guarda el lugar. Se rumorea que, durante la Guerra de la Independencia, los frailes escondieron un tesoro en los sótanos del monasterio para protegerlo de las tropas napoleónicas. A pesar de los varios intentos de búsqueda, nunca ha llegado a localizarse. Unos dicen que debido a que este se sacó de allí a través de unos túneles que daban al famoso pico que tenemos a la espalda, repartiéndose entre los campesinos del lugar, que más tarde, y gracias a estos tesoros, se convirtieron en los terratenientes de la comarca. Otros que fueron enterrados en las entrañas de la sierra, a la espera de que la Virgen los reclame cuando hagan verdadera falta a sus protegidos. Quizá estos tesoros estén donde estuvo el cáliz que había sido utilizado por los reyes católicos en su última comunión en el monasterio, justo antes de la conquista de Granada. Pues este cáliz estuvo ilocalizable después de que se perdiera durante la Guerra Civil Española, apareciendo intacto años más tarde en lo que muchos denominaron como obra milagrosa de la Virgen. Otro milagro que se le atribuye, esta vez al lugar más que a la Virgen, aunque no podemos descartar que sea por obra de ella, es la de sanar diversas dolencias. No basta con ir al lugar, hay que beber de una fuente que hay cerca del monasterio, a cuyas aguas se le atribuyen propiedades curativas y de las que durante siglos han bebido los peregrinos a su llegada. ¿Y qué me dirían si les cuento que en el monasterio dieron con la solución para librarse de las compañías de la luz mucho antes de que existieran las placas solares? Sin saber cómo, aunque también es un milagro que se le atribuye a la Virgen, el boca a boca se encargó de alimentar un misterio del que se dice que muchos fueron testigos. Narra la leyenda la existencia de una lámpara que permaneció encendida perpetuamente sin consumir aceite. Por desgracia, esta sí que desapareció, sin que volviera a aparecer, quizás garapiñada por algún listo que quería librarse de pagar la luz, que le temía demasiado la oscuridad. Y hablando de luces, como otros lugares de Extremadura, el monasterio y sus alrededores no iban a estar exentos de estos fenómenos. Ciertas noches, los lugareños afirman haber visto una luz brillante emanar del monumento, incluso cuando no hay actividad alguna en el mismo. Mientras que no son pocos los peregrinos que dicen haber sido guiados por estas luces durante la peregrinación en momentos de necesidad. Como no podía ser de otra manera, esto se le atribuye a la aparición de la Virgen, y aunque no son reconocidas oficialmente por parte de la Iglesia, todo creyente asegura que la Virgen les guía, tanto como que está presente en el monasterio y sus aledaños. ¿Te gusta lo que escuchas? Suscríbete. La Morenita es mucho más que la talla de una virgen. Es un símbolo de unión que ha logrado que dos pueblos confraternicen bajo un mismo manto. Su importancia histórica va más allá de la religiosa, convirtiéndose en el estandarte de toda una nación allá donde iba. Representa a muchos extremeños que la sienten como su patrona, su protectora. Es refugio para los desamparados y emoción en el rostro de los peregrinos. Es la salvadora en la que muchos buscan el milagro. Para mí es una de las claves importantes que han servido para poner a Extremadura en el mapa. Y siempre, aunque solo sea por eso, le tendré total devoción. Queda mucho por contar de Guadalupe, o Río de Lobo, o también Río Oculto, no solo por ser catalogado uno de los pueblos más bonitos de España, motivo suficiente para visitar la villa, sino por esconder aún muchos secretos que esperan ser contados.
y lo haremos. Volveremos a este chozo bajo la sombra del gran pico que corona la comarca para deleitarnos con lo que la Virgen aún nos tiene que contar. Podéis descubrir más historias como esta en la sección Crónicas de Extremadura del blog El Borrador. También podéis viajar con nosotros gracias a los vídeos publicados en el canal de YouTube de La Vereda. Aprovecho para recordaros que tenéis a vuestra disposición un correo electrónico en el que podéis dejarnos comentarios y sugerencias para mejorar el chozo del siberiano. Podéis escribirnos al correo electrónico laveredapro@gmail.com. Esperamos volver a encontrarnos con todos vosotros en el próximo chozo, tanto como que este haya sido de vuestro agrado. Un abrazo a todos y feliz vida. Historias y leyendas de Extremadura, El chozo del siberiano. tu podcast.